Uno hay todo lo que uno consumía en esas huertas, porque ahí consumía, tenía uno todo lo que uno era necesario, las guacas, el guacamullo, pero esas son plantas que ya por ejemplo el guacamullo ya no se consigue. Y por ejemplo la uyama, que es tan indispensable, el chonque, la racacha, todo eso cultivaba uno en un solo. Y los frijoles del guandús, del tamborongo, de un frijol que lo llamaba uno el pavo. También uno sembraba las maticas, las enredaba y ellas le producían a uno el frijol para todo el año. Uno cogía de esos frijol, cogía uno para uno diario, que uno quería comer diario frijol de ese, diario comía uno frijol de ese, porque uno mismo lo cultivaba ahí. Y sembraba uno una matica de jirigüelo, de bueno, muchas plantas que habían cuando eso, pero ya hoy en día ya no, casi no se encuentran Ya desaparecieron. ya se desaparecieron. Y en esa misma huerta cultivaban, por ejemplo, la lechuga, las guacas, el Sí, las guacas, cilantro, sí, perejil, todo eso, todo eso. eso se cultivaba ahí, ¿Sí? sí señor. Y ahí mantenía uno, el ají, eso lo cultivaba uno ahí mismo. No podía faltar. Ya, eso era una mata que nunca podía faltar en una huerta. Mm. Sí, Sí. y hoy en día ya casi el ají no, se está acabando porque eso ya no produce lo mismo y echa una cosecha ya se seca. ¿Y cuál era el concepto que tenía su abuelita o su madre sobre la huerta? ¿Qué concepto tenían cuando...? Pues ellas nos enseñaban y nos decían que toda parte tenía uno que tener su huerta porque esa era una protección que uno tenía para la alimentación de uno. Eso nos enseñaban. Ujú. ¿Y quién era la encargada del mantenimiento de la huerta? Nosotras las dos, yo y mi mamá, eran las que hacíamos ahí porque como vivíamos las dos, entonces las dos eran las que manteníamos la huerta. ¿Y usted mismo la trabajaban Sí, todo? nosotros le servábamos, la sembrábamos, todo le hacíamos ahí. Ajá. Bueno, nuevamente inició diciéndonos como en el sitio donde cultivaban la huerta. Volvamos a recordarla, en qué lugar era que se montaba la huerta? Al lado de la casa, en lo más cerquita que uno pudiera, porque uno como no tenía que uno ponerse a ir a traer el abono lejos, porque uno mismo lo tenía ahí, pues entonces uno hacía la huertica lo más cerquita que uno pudiera, fuera de la labranza, porque la labranza sí ya era lejos, eso sí ya era distinta, porque la huerta era una y la labranza que uno echaba, esa era aparte, esa era distinta. Entonces esa ya la echaba uno por allá en otra parte. Allá ya uno sembraba la yuca, la caña, el plátano, todo eso. Pero eso se sembraba también en un solo lote. Eso no era nada individual, sino todo era en lote. ¿Y la huerta la hacían cerquita a la casa era por qué? Bueno, porque podían prevenir más de los animales, de las gallinas, que no les hiciera daño. Es que como la huerta necesita tanto como apoyo de uno, que tiene uno que estar todos los días arrancándole la hierbita, aporcando la matica, pues entonces eso uno busca el sitio más cerquita para uno estar pendiente de eso. Entonces eso es lo que nosotros nos daba como la oportunidad, nosotros la mirábamos, era ahí, cerquita de la casita donde vivíamos. Sí, también si necesitaban una Sí. hebrita de cilantro les quedaba ahí a la mano. Sí, ahí cerquita. A la mano, corriendito. Sí, señor. Sí. Y en ese entonces, ¿cómo se montaban las huertas? ¿Qué recuerdos? Es decir, en cuanto a materiales, ¿qué materiales se usaban? En el caso de ustedes.
Pues nosotros no usábamos materiales ningunos, ni encerrábamos la huerta ni nada, porque nosotros teníamos gallinas, pero estábamos pendientes de que las gallinas no escarbaran ahí, que echaran para otro lado, que a la huerta no entraban. Nosotros no la encerrábamos con nada, ni caña, ni... Sí la había la caña, cómo encerrarla, pero nosotros no la encerrábamos. No había necesidad. No había necesidad, nosotros la manteníamos así. Los demás sí lo Sí, hacían. las demás partes sí uno miraba las huertas, porque cuando eso cultivaban también mucho la cebolla blanca. Y uno llegaba a esas otras casas y miraba uno esos huertononones de cilantro, lechuga, repollo, todas esas cosas. Pero entonces ya tenían encerrado, porque ya tenían bastante gallina, más hartas gallinas, y esas gallinas ya se entraban y escarbaban todo. Sí, ¿y cuál era el propósito de la huerta? En sí, ¿cuál era como el fin de esa huerta? Pues tener uno las cosas para alimentarse uno. Ese era el fin de nosotras, porque nosotras prácticamente no salíamos a comprar nada al pueblo ni a ninguna parte, no, nosotras nos manteníamos de ahí en la huertica. Contribuía, digamos, a la economía, porque Sí. no tenían que Sí. traer del pueblo, No, sino cosas que se podían cultivar sí, ahí ahí. cultivábamos lo necesario. Mm, ¿Qué plantas de uso alimenticio se mantenían en esa huerta? Ya nos ha comentado de bastantes, pero vuélvanos a comentar algunas, o si se les quedó algunas todavía. Diario cultivábamos ahí el chonque, la racacha, una mata de plátano. La yuca si no la sembrábamos Sí, ahí, más probable es la que sí. sembrábamos más retirado. La cebolla, el Es que todavía cilantro. están en reunión, estamos en reunión. ¿Y qué? No, todavía no hemos salido. Todas las cosas que son necesarias para el frijol. Todo eso cultivábamos ahí. No, En esa huertica. arregladito, listo. Más tarde vuelve a tiempo, Y, bien arregladito, listo. ¿Y cuál era el uso que le daban a esas plantas? Es decir, ¿en qué lo preparaban, digamos? Ahí para hacer jugo. ¿En qué los preparaban y cómo preparaban esos alimentos? Esos alimentos. Cuando eso existían las ollas de barro. Yo lo Ajá. llamo más tarde. Y uno Pencha. cogía las cosas de allá de la huerta y venía y directamente de una vez uno las hojaba y todo, y las lavaba y las echaba a la olla, con una olla de barro que existían cuando eso, las ollas de barro. Entonces nosotros las teníamos y en eso cocinábamos, en las ollas de barro. Y unas cositas que llamaban chorotes. Sí. Que eran de barro Que también. eran de barro, sí señor. Ahí hacía uno la guapanela, o el tinto, o el chocolate, lo que fuera, lo hacía uno ahí. Y unas ollitas redondas más pequeñitas, ahí cocinaba uno la yuca, todo lo que uno iba de alimentación lo preparaba ahí. O sea que